Kennedy y escribe artículos en revistas especializadas en seguridad y defensa y es ponente en varios países en temas relacionados con la geopolítica. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Me estás escuchando? ¿Qué tal? Sí, muchas gracias, Leandro, muchas gracias, Gonzalo, por esta invitación al programa. Realmente una oportunidad bastante importante para poder transmitir un análisis acerca de los sucesos, de cómo se vive en Europa realmente la guerra que se está librando en el teatro de operaciones ucraniano, y es muy importante que poder analizarlo y poder comentarte acerca de ello, ¿no? Bueno, Alfredo, la verdad es un placer conversar contigo. Te voy a hacer la primera pregunta y después por ahí te voy a dejar más que pimponés con Gonzalo y por ahí me voy a meter un poquito. Pero ¿por qué migraste en los 90? ¿Cuál fue el motivo de tu ida a España? ¿Cómo? Perdona, disculpa, ahí se me perdió. Te preguntaba por qué habías decidido emigrar a España en la década del 90. Bueno, como muchas de las cosas que fueron pasando en Argentina, intenté por todos los medios quedarme, pero la situación del corralito financiero y todo lo que fuimos pasando, ¿no? Las diferentes cuestiones que fueron pasando, se me abrió una oportunidad para venir a España y bueno, no la desperdicié y desde aquel entonces ya me quedé por acá, por España, ¿no? Ya estoy viviendo ya desde veintitantos años, ya O, tengo que sacar la cuenta, ¿no? o sea que fue Sí, fines de los así 90, principios del que 2000. sí, sí, en el 2000 específicamente, en el Ah, 2000. ok, ok, ok. Sí, en el 2000, sí, el 2000 que fue el 2002, 2004, por ahí. Mm. Esa fue la época del corralito y bueno, inseguridad, una serie de cosas que se fueron viviendo, hizo que tomáramos la decisión, la balanza se inclinara para venir a aprovechar la oportunidad que teníamos en este momento acá en España, ¿no? En España, en Murcia Así que precisamente, bueno, ¿cierto? sí, en Murcia, estoy radicado en la ciudad de Murcia, en Capital. Los caminos me llevaron por este lado, luego aquí comencé a formarme en el área de seguridad, comencé a formarme, yo había trabajado mucho tiempo en el área de seguridad en Argentina, había estado como gerente de seguridad en el aeropuerto de Ezeiza, trabajando con una operatoria muy grande, muy fuerte, con todo lo que pasa en el aeropuerto. Ok. También fui jefe de seguridad corporativo de IBM, Argentina para Latinoamérica. Y bueno, cuando llegué acá a España, comencé a formarme en el área de seguridad. Y bueno, básicamente luego me fui inclinando hacia el área de la inteligencia y la seguridad internacional Uh-huh. y terminé en el área de la geopolítica, que es un tema que realmente me devenga muchísimo área, es un área de estudio muy compleja porque hay que leer mucho de historia y demás para poder tener más o menos claro el presente. Tenemos que ver un poquito por atrás, ¿no? Hay que ver un poquito cómo nace el problema, ¿no? Claro. Entonces, justamente una de las razones era que, bueno, yo siguiendo algunos programas de televisión argentinas, de Latinoamérica, Argentina en particular, porque estamos hablando en estos momentos con Argentina, con mi país, Uh-huh. muchas veces parecería ser que hay una desinformación por parte de algunos medios y como que se libra una guerra distinta a la que se está viviendo acá, como si fueran dos guerras diferentes, ¿no? Está la guerra que transmiten en Latinoamérica y en Argentina y está la guerra real de lo que pasa en Europa, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que ver? En realidad, en principio, estuve viendo algunos programas, incluso de conocidos, Uh-huh. de mucha audiencia, Uh-huh. donde un cronista, que es un corresponsal, hablaba, en cualquier caso hablaban, ¿no?, de una guerra librada por Putin, Uh-huh. con intenciones de expansión por toda Europa Uh-huh. y demás. O sea, la idea es que Rusia se va a expandir, ¿no? O sea, eso es la visión o la narrativa que escucho muy a menudo en los países latinoamericanos y en Argentina en particular, de la que estamos hablando justamente ahora con el país, ¿no? Claro. Entonces, sí, exactamente. Entonces esto, como Leandro y
Gonzalo, es importante que yo pueda tener esta oportunidad para realmente transmitirle a los oyentes la realidad, digamos, de lo que se vive en Europa, a diferencia de lo que se vive de las noticias o de las partes. En realidad son opiniones. Y con bastante acento ideológico, ¿no? Sí. Alfredo, para que tengas una idea, en la guerra, sí. Alfredo, te interrumpo un segundo, te va a saludar acá a Gonzalo. Alfredo, ¿cómo estás? Sí. Bueno, un enorme placer tenerte acá, comunicándote nuevamente con tu ciudad, con la gente de tu ciudad y de la región. Sí, esto que bueno, en ocasiones lo hemos hablado de manera privada, ¿no? Poder establecer y comunicar la diferencia entre la guerra física que se está viviendo en el plano militar y la otra forma de guerra, o una de las otras formas, que es la guerra cultural, ¿no es cierto? En el plano mediático, en el plano de la comunicación. Sí, ya te digo, en la guerra hay una guerra muy importante que se libra que tiene que ver con la propaganda, que es muy difícil de dominarla, porque Estados Unidos controla casi el 90% de los medios de comunicación del mundo, y muchísimos de las comunicaciones, y las europeas, por supuesto, ¿no? Las más grandes. Y el beneficiario final de las mayores medios de comunicación europeos son fundaciones estadounidenses. Está claro para todo el mundo, en realidad, esto te lo tengo que comentar así de este modo, de lo que está ocurriendo en Ucrania, incluso por los mismos analistas estadounidenses, que hablan ya en forma directa, incluso, que ya tienen claro cómo es que arranca, de dónde viene, por qué pasa esto y qué es lo que se está buscando en el fondo, ¿no? ¿Y qué se está buscando? Sí. ¿Qué se está buscando? Argentina, en este caso en particular, se encuentra, para mi criterio, ¿no? Se encuentra como en una especie de armario geopolítico, ideológico, y tiene una geopolítica de desarrollo pendular, digamos. ¿Qué quiere decir esto? En Argentina, bueno, se encuentra esa geopolítica como un punto cero, un punto muerto, ahí si se sugiere. Alfredo, perdón, dame un segundo, te vuelvo a interrumpir, Alfredo. ¿Vos estás hablando con el altavoz? ¿Cómo? ¿Estás hablando en altavoz o estás con el teléfono en la oreja? No se me pierda ahí, que vamos a ir, sí. Te preguntaba si estabas con el altavoz prendido. Si estás con el altavoz prendido, te pido si yo no estoy directamente con... listo, bien. En forma directa. Yo sí te escucho a vos como si estuvieras en el cono del silencio de Maxwell Smart, la gente 86, te escucho como en el cono del silencio. Bien, pero me escuchás que es lo importante. ¿Sí? Decime. No, me escuchás que es lo importante, digo. Bueno. Yo creo que Argentina se encuentra, como te decía, en una geopolítica cero, porque en realidad carecemos de una geopolítica clara, ¿no? Una visión de largo plazo, que es lo que deja en posición de vulnerabilidad también ese escenario internacional para Argentina. Y yo creo que esa falta de política exterior y alineamientos que tiene coyunturales no consolidan de todo ventajas para el país, ¿no? Esa ausencia de estrategia clara que se argumenta en Argentina no se ha desarrollado. Por eso yo creo que tiene que ver por ese lado el lineamiento, porque cuando hay una alineación automática como tenemos actualmente con Estados Unidos y Israel, por ejemplo, alineación automática, coyuntural, enseguida, o sea, no tenemos filtro. Esto a largo plazo también deja vulnerabilidad, porque los cambios de competencia que hay entre los bloques de poder no lo estamos aprovechando, porque Argentina tiene un lugar fantástico, geográfico, con muchos intereses, y no aprovecha esas ventajas que tiene. Entonces, estas alineaciones automáticas que tiene Argentina, yo creo que es parte también de la narrativa de los medios cuando informan como si tuvieran un librito y dicen lo que tienen que decir, porque la editorial les marca el paso de lo que tienen que decir. Eso tiene que ver para mí con esta falta de cohesión, ¿no? De que existe en cuanto a Argentina como país. La narrativa que viene bajando, como te digo yo, si tenemos una alineación directa y automática con Estados Unidos, y Estados Unidos estamos diciendo que está imponiendo una agenda en Europa a través de los medios, seguramente también lo tiene que cumplir Argentina. Entonces,
los analistas, no los analistas, sino los medios de televisión, también informan de ese modo, yo creo que siguiendo como una narrativa. Porque la guerra que se libra actualmente en Europa es totalmente distinta a la que están informando en Argentina actualmente, porque estoy al tanto de las noticias como analista que soy, o que me considero, o trato de serlo, básicamente de muchos lugares de distintos puntos del mundo para tener en claro qué es lo que está pasando, ¿no? Alfredo, respecto del tema mediático, ¿sí? Yo veo, no sé si vos vas a acordar o no conmigo, veo una ruptura en este alineamiento respecto de lo que ocurre en el otro gran conflicto, que es el de Israel-Palestina, el conflicto de Gaza, donde veo que los países de la Unión Europea marchan en un sentido, en tanto que la agenda norteamericana va en otro. Mirá, yo lo que creo, coincido en gran parte de lo que comentás, pero en el fondo, vos fijate lo que sucede con las declaraciones de Trump, ¿no? Trump informa y ya a la hora desinforma y cambia absolutamente el rumbo de lo que dijo a la mañana, a la tarde ya cambia el eje de la temática y se desdice a sí mismo y cambia la información. Esto que está pasando también es una forma de comunicación a través de los medios, donde tenemos que recordar, por ejemplo, que en el caso de Trump, que es, digamos, vamos a llamarlo jugador de póker, por así decirlo, por la idiosincrasia americana, y estamos hablando de Putin, bueno, estamos hablando de Gaza, pero hablemos de Putin, que es un jugador de ajedrez. Entonces tenemos, cuando yo tengo que analizar y analizo, estoy viendo los faroles que van saliendo, después se desdice, da marcha atrás y dice todo lo contrario. Fíjate lo que pasó con la reunión de Trump y Putin en Canadá, en Alaska. Después salió y dijo lo contrario e impuso nuevas tasas arancelarias a las importaciones, a los productos y demás. Volvió a elevar la puesta en escena, nuevamente volvió a escalarla, la desinfla y la vuelve a escalar. Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo pasa con el tema de Israel. Yo creo que Israel esto no lo hace solo, no actúa solo, tiene el amparo y el padrinazgo, por más que Trump diga lo contrario y Israel haga lo diferente, es todo en realidad es todo un juego que se hace como poli bueno, poli malo y demás, y yo creo que en realidad es todo más de lo mismo. Si no, Israel no haría o exactamente no movería una pieza si no está autorizada, por lo menos por el Deep State, así, por la parte, digamos, que está por encima del engranaje de Trump incluso, ¿no? Sí, perdón, para que la audiencia entienda, ¿no? Deep State, estado profundo, hablamos de los sectores que de manera permanente mueven los hilos del Estado norteamericano y tanto la parte civil como la parte militar, más allá del paso circunstancial de los diferentes gobiernos, ¿no? Sí, hago esta aclaración para el complejo militar, claro, estamos hablando del complejo militar industrial, que ningún medio de televisión jamás habló del complejo militar industrial. Estamos hablando de la CIA, estamos hablando de los servicios, que ya más adelante, ahora en unos minutos más, te voy a comentar algo al respecto, que tienen que ver también con la guerra de Ucrania, ¿no? Que se libró, ¿no? Entonces, para no dejar esto cerrado de alguna manera y pasar a otro tema, y hablando de lo que son las redes sociales y hablando de la manipulación y demás, en Europa, por ejemplo, es importante que la gente conozca que hay una censura muy grande y una legislación importante que se acabó de aprobar hace muy poco tiempo, que tiene que ver con la libertad de expresión, y eso lo que hace en realidad es restringirla en casos muy específicos que tiene que ver con la desinformación o el discurso del odio. Pero aquí, que me parece muy bien por un lado,
que quienes quienes actúan de policía, diciendo cuándo se configura el odio o cuándo se configura la desinformación, es el mismo Bruselas, que es quien impone la censura de la información. Entonces, ¿qué sucede? Es como si fuera el juez y patrón y yota al mismo tiempo. Y en definitiva, cuando alguien quiere comentar algo referente a lo que está sucediendo en el orden público o lo que fuere, automáticamente se censura, y esos derechos que hay de libertad de expresión se ve totalmente censurada. Ahora, esto me hace recordar un poco a lo que es, voy a hacer una comparación importante con lo que está pasando. Cuando tengo que ir un poquito a la historia, ¿no? Cuando se produce el tema del Holocausto y demás, en Alemania y demás, hubo alguien que estuvo encargado de llevar adelante esa propaganda, ¿vale? Hubo un encargado de generar un apoyo público para que se pudiera llevar adelante esa guerra que se libró, ese Holocausto que se libró, y seducir a la gente de que solamente había una persona que podía hacerlo para engrandecer a Alemania y todo lo que uno quisiera, ¿no? Que era Hitler, ¿vale? Esa persona fue Joseph Goebbels, ¿sí? Goebbels fue el ministro de propaganda nazi. Bueno, esa persona fue la que estuvo a cargo de llevar adelante y de convencer a través de esa propaganda de esa premisa tan terrible, ¿no? Que resultó ser el tema de Hitler. Bueno, acá tenemos ahora mismo, actual, sacando las diferencias, no quiero decir que es igual que Hitler ni que Joseph Goebbels, pero tenemos a Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, sumerge a Europa en realidad a toda una locura que hay dando vuelta, con una estructura similar de relato. Si uno ve los relatos de Joseph Goebbels, la forma en que diseñó la arquitectura del discurso, es exactamente el mismo discurso, con algunas novedades, porque hay nuevas formas de comunicación, a la que está utilizando von der Leyen. ¿Vale? Bueno, es bastante fuerte la comparación que utilizás. Claro, pero sí, estamos hablando de la estructura, ¿no? No estamos hablando de que sea... Sí, se entiende. Ni mucho menos, pero estamos hablando que existió tiempo atrás una persona que llevó adelante esa propaganda adoctrinando para convencer, y es lo que está pasando ahora mismo en Europa con von der Leyen, tratando de convencer bajo esa construcción y esa arquitectura análoga, silenciando voces disidentes, controlar el discurso, controlar las redes sociales, eso está pasando, controlar el discurso. Le tiene a favor que llega rápidamente al pensamiento colectivo, porque están las redes sociales que ellos controlan, pero pueden llegar a través de las redes sociales mucho más rápido, digitales, por esos medios que decíamos al principio, corruptos o comprados o al servicio de la propaganda americana, de lo que se pretende difundir. Bien, ahora, ¿cuál fue la última de las grandes de los grandes pedidos de von der Leyen? Era que había que convencer a los ciudadanos europeos de que hay que armarse urgentemente e ir a la guerra. Esta fue una de las últimas locuciones que hizo von der Leyen para el tema de poder sacar de los contribuyentes 800.000 millones de dólares euros para la compra de armamento, porque resulta ser que, tenés que escucharte esto y la evidencia también, el servicio de inteligencia danés, uno puede decir, bueno, el MI6 o la CIA o el servicio de inteligencia ucraniano, ruso o Israel, vale. Pero el danés, yo no digo que haya gente que no sepa inteligencia en Dinamarca, pero el servicio de inteligencia danés filtró una información que Rusia iba a atacar en el 2030 al continente. Sí, para poner en contexto, ¿no? A la gente, un país de 4 millones de habitantes que no tiene conflictos militares desde hace mucho tiempo y que de hecho en la Segunda Guerra Mundial fue neutral. O sea, es raro, claro, es raro el discurso. Digo, muchas veces hay gente que nos escucha y no está tan en tema.
para poner en contexto, ¿no? Pero el tema, Gonzalo, justamente, no tenía que, pero la información no tiene que salir de la CIA, alguien se la tuvo que suministrar. Claro. Es como si en la peluquería, vos hablás con alguien en la peluquería y no fuiste vos, fue el de al lado que le dijo al otro que iba a pasar tal cosa. Esto es exactamente lo mismo. Acá, un servicio de inteligencia que no tiene ningún tipo de entidad está mencionando que en el 2030, atento, 2030, Putin va a atacar a toda Europa y va a conquistar Europa y todo lo demás. Entonces hay que rearmarse. Ya hoy, dice von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que nadie eligió, porque no es elegida democráticamente, ya que hay que armarnos ahí y comprar los 800.000 millones de euros en armamento. ¿A quién? Al complejo militar industrial del que no se está hablando. ¿Vale? Que hablamos recién, ¿no? La parte profunda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? Yo para mi criterio, y esto para que el oyente también lo pueda de alguna forma internalizar, es que Europa es un bloque geopolíticamente analfabeto hoy mismo, y voy a explicar por qué, pese a que está en el tablero, porque ya no, lo que en Latinoamérica o en distintos lugares del mundo pensábamos o nos representábamos, lo que era la Unión Europea tal cual la conocíamos, ya no es, eso ya no está. Ahora mismo lo cierto es que el ciudadano de a pie día a día camina como una especie de piedra esmerilada que se va desgastando, ¿no? La tolerancia a los gobiernos y demás, a tal punto que Francia tiene 30% de imagen positiva con Macron, tiene unos problemas sociales grandísimos, una deuda interna grandísima. Lo mismo pasa con Alemania. Alemania tiene unos conflictos desbordados internos muy grandes, perdió la competitividad en muchas de las industrias que posee en función del Nord Stream, que fue bombardeado. Eso es otro tema que después vamos a... es un ataque terrorista internacional a una instalación crítica. Sí, el Nord Stream, el gasoducto que iba a llevar gas ruso a la Unión Europea y que fue fue bloqueado a raíz de la guerra. Barato, a un precio competitivo, para que las industrias alemanas, que es el motor europeo en realidad, si se quiere, ya no pierda competitividad. Y de hecho se están echando gente, Volkswagen, las grandes automotrices y demás, ya están con un problema muy grande a nivel de empleo, de pleno empleo, ¿no? Sí, la locura es bastante grande, ¿no? El pensamiento único es bastante grande. Y lo que yo me pregunto, y quisiera que todos, si vos estás de acuerdo, es que si todos pensamos del mismo modo, revela que nadie está pensando. Ese es el tema. Sí, correcto. Y al ser humano siempre, claro, y al ser humano siempre nos costó aceptar esa pluralidad. No desde ahora, desde siempre, ¿no? Si no voy a expandirme en eso, pero si vos, desde el punto de vista de los albores de la civilización, resulta ser que es mucho más cómodo y menos costosa de manejar la uniformidad. Por eso muchos puntos de vista sociales y de pensamientos se estandarizan. Entonces yo estoy mejor en ese anonimato del pensamiento colectivo, y aquel que de pronto no sé, tenga un pensamiento crítico contrario, enseguida se lo tilda con hermosos términos que son negacionista, paranoico, no sé, porque tiene una opinión contraria a quien discrepe, ¿no? Escúchame, te saco un poco de esto, pero tiene que ver también. ¿El mundo va camino a su autodestrucción? Hablamos de rearme europeo, hablamos de que metieron a Europa mediante un relato impuesto en una guerra que no hizo más que perjudicar a Europa. Sí, mira, yo no sé decir, yo creo que, mira, esto es bastante debatible y hay muchos analistas, pero el tema es el siguiente. Hace mucho tiempo atrás, en el año 47, cuando después de que Estados Unidos prueba la primera bomba atómica en Hiroshima y después en Nagasaki,
se crea como una especie de los especialistas o analistas en el área de atómicos, resulta ser que constituyen algo así como una especie de boletín digamos, en Estados Unidos, ¿no? Un boletín de científicos atómicos, y resulta ser que, claro, después de ese bombardeo que yo te digo, este nuevo peligro que no tenía precedentes hasta ese momento, este poder tan vasto, creó esa comisión. Esa comisión creó una especie de reloj, esto la gente lo tiene que saber, nadie lo habla, una especie de reloj ficticio que se llama el reloj del apocalipsis. Estos científicos dicen, bueno, con esta nueva bomba que tenemos ahora mismo y con esta destrucción tan poderosa, vamos a poner en marcha este reloj y vamos a poner que está a 7 minutos de la medianoche. Pusieron un reloj grande, gigante, a 7 minutos de la manecilla, a 7 minutos de la medianoche. Bueno, eso era para demostrar al mundo que con esta nueva arma podíamos terminar todos destruidos. Bien, y eso se colocó en 1947 por primera vez, y cuando Estados Unidos tenía de alguna manera el monopolio de esa bomba atómica. Pero en el 1949, ahí nomás, la Unión Soviética desarrolla su propia bomba allí, luego lo siguió Gran Bretaña, luego Francia, Israel y demás. Bueno, Israel sabemos que la tiene, pero el punto es que no está adherido al Tratado de No Proliferación Nuclear, con lo cual ningún inspector puede entrar a ver qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Es el único país con armamento nuclear que no podemos saber qué es lo que pasa. Bueno, este reloj ha ido y venido, dependiendo de la geopolítica, por eso la importancia, con retraso de minutos por un lado y a veces se alejaba y a veces se volvió para atrás, depende de cómo se manejaba la geopolítica. En el 91, cuando terminó la Guerra Fría, ahí, y bueno, listo, se terminaban los problemas, no hay más amenazas, Estados Unidos tenía buenas relaciones, vale, ok. Ahí lo que sucedió es que se pone a 17 minutos, porque ahí es verdad que hubo como una época de apogeo, una época que, bueno, nos libramos de la guerra mundial, de la guerra nuclear mundial, la Unión Soviética bajo Gorbachev y luego Rusia bajo Yeltsin, dijeron en su momento, bueno, queremos buenas relaciones con la gente, queremos entrar en Occidente, es más, hicieron sendas negociaciones para ver si podían entrar en su momento en la OTAN, que lo cual no lo permitieron, bueno, eso es otro tema, pero se coloca a 17 minutos de la medianoche, y esto, nos guste lo que nos guste, o pese a quien le pese, es que esa manecilla de 17 minutos que estaba en el año 91, después de la Guerra Fría, se fue acercando, en cada administración americana, se fue acercando hacia la medianoche, o sea, estamos ahí en un punto muy, muy, muy cercano. Actualmente, Gonzalo, Leandro, estamos a 89 segundos. Esa fue la última medición que hizo el Boletín de Científicos Atómicos, a 89 segundos. O sea, estamos a un paso nada más, a la vuelta de la esquina, de que esto pueda terminar en cualquier cosa. Eso tampoco parecería ser que nadie lo difunde, nadie lo dice, nadie lo comenta. Solamente los analistas independientes y demás hablamos sobre estos temas porque son temas que están establecidos, pero que los medios de televisión, Alfredo, por asomo. Alfredo, te hago una pregunta, a ver, Sí. porque no sé si entendí bien. ¿Qué quiere decir que estemos a 89 segundos de que esa manecilla llegue a la medianoche? Explícamelo para que lo entienda bien sencillo, y el otro desafío que te pongo es que lo expliques en 3 minutos porque es lo que nos queda de programa. Bueno, en realidad hay una connotación, o sea, si yo te tengo que dar una respuesta rápida, no estaría haciendo un análisis, pero te voy a comentar lo siguiente, te voy a hacer solamente 2 minutos comentando cómo es que esto funciona. Ok.
para poder llegar a eso, justamente a esos 89 segundos, porque con el fin de la Guerra Fría, te lo digo rápidamente, el mundo pensó, bueno, ya triunfamos, listo, se acabó la guerra nuclear, nos escapamos de la confrontación que hubo, ya en su momento, en 1980, va a recordar que China creció, a partir de 1980 se transformó en un país rico como es ahora, que es rico ahora mismo en estas últimas décadas. Y eso es potencialmente posible, atento, en cualquier lugar del mundo podría ser viable para todos nosotros. Lo que pasa es que es una realidad potencial y la otra es la realidad actual. Porque en la realidad actual la que vivimos, desafortunadamente eso no es así. ¿Sí? Esto tampoco es la idea de Estados Unidos. Por eso te quiero decir por qué se está acercando hacia la manecilla, hacia la medianoche, en cada una de las administraciones americanas, se fue yendo hacia la medianoche y estamos a 89 segundos. 89 segundos tiene que ver con las movidas de los intereses nacionales de los países. Lo que está pasando ahora mismo en Ucrania tiene que ver con la expansión de la OTAN. En 1991, Bill Clinton a Gorbachev le promete que no iba a expandir la OTAN ni un centímetro al este. Esto está y se puede ver en los archivos de George Washington y en todos los medios que uno pueda googlearlo. Eso está, pero sin embargo, y yo soy un fanático, atento con esto, yo soy un fanático de Estados Unidos, que se acepta, pero el tema es que las movidas de los intereses nacionales van por encima del sentimiento que uno pueda tener con respecto al país y demás, porque estamos hablando justamente de ese estado profundo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedió? Ahí Bill Clinton prometió una cosa y no se cumplió, como no se cumplió muchas de todas las cosas que se prometieron, se escribieron, tratados y demás, y digamos, básicamente Estados Unidos pues siguió adelante con un montón de acciones, hicieron que esas agujas se fueran sumando, ¿no? Que se fueran acercando a la manecilla. Si esto continúa en escalada, que sigue en escalada, porque las últimas noticias que tenemos, Gonzalo, Leandro, a toda la audiencia, es que Trump ya ordenó a la CIA y al Pentágono y a todas los involucrados que comience con los ensayos de pruebas nucleares. Esa otra subida de escalada, ¿no? O sea, por parte de Estados Unidos también. Entonces eso hace que no sé a cuántos segundos estaremos en la próxima medición, si es que llegamos a la medición, porque si a cualquiera se le ocurre ver lo que está pasando en Europa ya dijeron, llegaremos hasta las últimas consecuencias. O sea, Europa desde que comenzó el conflicto en el teatro de operaciones ucraniano, así lo voy a llamar yo, de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, lamentablemente teatro de operaciones ucranianos, lamentablemente para la gente de Ucrania, tiene que ver, ya arranca en el 91 primero y luego continúa y se acentúa en el 2014 con el Euromaidán, con el bombardeo de la zona del Donbass y la zona de Lugansk, toda esa zona, y el cambio de régimen que se produce cuando lo destituyen a Yanukovych en esa victoria nula, ¿no? O sea, un ejemplo muy claro acerca de esa injerencia que hubo. Basta con analizar y estudiar cada detalle acerca del derrocamiento de Yanukovych en 2014 en Ucrania, donde Obama, que había designado a Victoria Nuland como secretaria de Asuntos Europeos y Asiáticos, en ese momento se promovió y se financió activamente las protestas de grupos nacionalistas neonazis en contra de ese gobierno de Yanukovych, y finalmente termina destituido, ¿no? Después de un golpe que culminó con muchos y numerosos sangrientos episodios, lamentablemente para toda la población allí. Pero el tema es que, sacando eso de lado, no salió ningún líder europeo a decir algo al respecto. Todo eso que pasó, nadie salió. Alfredo. Y tras cartón, digamos, sí, de esto, de esa bancarrota moral y política europea, digamos, Victoria Nuland quedó registrado de este modo, ¿no? Basta con googlearlo, es suficiente, pero quedó con una palabra en inglés que empieza con F,
pero que en realidad es que se joda la Unión Europea, literal, ¿no? Pero con la palabra americana, Sí, ¿no? fuck. Sí. Ahora, cuando dice todo eso, ningún líder europeo salió a decir, bueno, a ver, ¿qué quiso decir que se joda la Unión Europea? Alguien tiene que salir a decir algo. Claro. Nadie dijo nada. Silencio absoluto también es una forma de comunicación. Seguramente. Esa forma de Alfredo, silencio te tengo que interrumpir nuevamente porque ya nos pasamos del tiempo del programa. Tengo que entregar al programa que sigue. Me parece que da para hablar largo y tendido, así que yo lo que les voy a proponer a vos y a Gonzalo es que hagamos otro programa y sigamos hablando en profundidad de todos estos temas que son más que interesantes. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. Lo que sucede es que te vas a quedar con lo uno. No sé si tengo 2 minutos más y ya está. 30 segundos tenemos, porque están cortando. Estamos como el reloj del fin del mundo. Voy a utilizar la alegoría de la caverna. ¿Vale? Dale. Esa maravillosa obra de Platón, donde, digamos, la visión de Platón que tiene el conocimiento y la educación, bla, 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 que es real y distinto al mundo aparente, ¿no? Que es prisionero y se escapa, de la ignorancia pasa al conocimiento, acordemos, ¿no? De todo ese asunto. Sí. Y que en realidad estamos todos prisioneros de esa realidad, de esa condición, ¿no? Bueno, así estamos. Yo creo que estamos en esa ignorancia logomotizada que tenemos acá en Europa y los ciudadanos en general. No podemos ver la verdad. No podemos ver la verdad. Clarísimo. Eso es lo que está sucediendo. Clarísimo. Entonces, claro, porque si no veríamos sin dificultad llorar a la madre ucraniana, a una madre rusa, a la Liga de la Justicia cuando se reunió en Londres riéndose cuando le fueron a palmar el hombro a Zelensky, cuando Trump en la casa, en el Salón Oval, en medio que le practicó un bullying ahí, entonces salían todos corriendo. Veríamos sin dificultad las armas químicas, la falsedad de las armas químicas con el informe Chiclote en Irak, por ejemplo, Sí. en Inglaterra, todo eso veríamos, Sí. en realidad, si pudiéramos ver la realidad. Entonces, lo que no vamos a ver seguramente, lo que no vamos a poder ver, es que ya cuando termine todo esto, ya no va a haber más aplausos, no va a haber más reuniones en Londres, no va a haber más foco de cámaras, y solamente vamos a ver la mentira de antes, las mentiras de ahora, y los muertos a los que nadie le importó. Esa es la realidad, mi querido Gonzalo. Alfredo, te agradezco muchísimo el tiempo que tuviste hoy con nosotros. Sabemos que allá es más tarde. Te mando un abrazo enorme, me gustó mucho la charla y quedamos en contacto para la próxima. Sí, queda mucho dentro del tintero, atento, porque no pudimos decir exactamente qué pasa en Ucrania, pero tengamos en cuenta esto, simplemente desarrollar el pensamiento crítico, no quedarnos con lo primero que nos dicen, solamente eso, tratar de averiguar y tratar de ir a la fuente. Alfredo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Sí. Muchísimas gracias a vos, como siempre, sumamente interesante charlar contigo y seguramente no, ya quedó el compromiso al aire. En un próximo programa continuaremos escuchándote y conversando y desarrollando estos temas de la realidad europea, pero también mundial. Sí, un abrazo muy grande a toda mi gente en Comodoro, a todos mis amigos y a toda mi Argentina que realmente amo y extraño. Así que un abrazo muy grande para ustedes y nos vemos en el próximo programa. Dios mediante. Otro para vos, Alfredo, muchas gracias. Bueno, ahí pasó el señor profesor Alfredo Pérez Puyel, comodorense viviendo en España, hablando de geopolítica y de todas las cuestiones que están sucediendo y que no se están viendo aparentemente. Gracias, Gon, nos tenemos que ir urgente, nos recontrapasamos. Gracias, Yona, gracias, Pato, gracias a todos ustedes, queridísima audiencia. Quédense escuchando a nuestros amigos de Fair Play. Recuerden siempre que lo que se construye con pasión y con amor a la larga es mucho, pero mucho mejor. Seguimos mañana, jueves, que tengan una hermosa tarde. No, mañana que es miércoles. Hoy a la noche juega Gimnasia contra Boca, a las 9 todos al Socios. Dentro de un ratito nada más. Les va que tengan una hermosa tarde de martes, mejor semana. Chau.